Bueno, entonces vamos a continuar con el próximo impuesto municipal que corresponde ver. Mientras llego a la diapositiva, voy a llamarle. A ver, Candia Simón. No está. Valeria Choque. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Dayan Jauregui. Shirley Gemio. Presente, doctora. Roxana Marca. Presente, doctora. Hebert Melgar. Edith Zamoyo. María Luisa Murucci. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Dafne Patón. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Grover Salas. Sí, buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Rosemary Soria. Jessica Toledo. Jessica Toledo tampoco está. Ya. Jimena Vargas. Patricia Vázquez. Tampoco. Carlos Vilca. Desactivó el micrófono. Buenas noches, licenciada. Presente. Carlos. Sí, licenciada. Gracias. Edwin Villegas. Presente, licenciada. Bueno, entonces continuaremos con el impuesto que corresponde, que es el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles y vehículos automotores. Ya. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? El objeto es gravar toda transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores. Les había comentado que a partir de la ley 154, este impuesto ha sufrido una modificación importante. Porque antes la ley 843 había creado este impuesto. Bueno, en realidad la ley 1606 ha hecho modificaciones a la ley 843, creando el impuesto que va a estar bajo dominio municipal a toda transferencia eventual que traslade un inmueble o un vehículo automotor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eventual y oneroso? Aunque nos parezca sencillo, este cambio de denominación es totalmente importante. Cuando ya no nos habla de una transferencia eventual, al señalarnos una transferencia onerosa, nos está diciendo que ya no importa si es el carácter de eventual. Ay, perdón, no sé qué pasó con... Perdón, ¿ven las diapositivas? Sí. Ya. Sí, se ve bien. De mi máquina me salió un mensaje. Entonces, bueno, entonces, cuando ya no nos habla de una traslación, de una transferencia eventual, nos vamos a olvidar de lo que antes establecía la ley 843 y hacía una diferencia con el IT, ¿no? El IT estaba denominado o estaba establecido
en cuanto a las transferencias de bienes inmuebles y vehículos automotores que correspondían al Servicio de Impuestos Nacionales, era un impuesto de dominio nacional, toda transferencia que no sea eventual, que sea de primera venta, tanto en inmuebles como en vehículos automotores. Entonces, toda primera venta, una casa nueva recién construida que iba a ser transferida, ese impuesto correspondía a impuestos nacionales. Y a partir de la segunda venta, toda transferencia que iba a ser de la segunda venta correspondía al dominio municipal. Entonces, antes estaba establecido así. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, como les digo, ya no me importa si es la primera o segunda venta. Solamente tengo que ver que sea una transferencia onerosa y la ley 154 y la ley del municipio de La Paz excluye que toda transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores va a ser de dominio municipal, a excepción de las transferencias que sean efectuadas por personas, ya sean empresas unipersonales, sociedades o personas particulares que tengan por giro de negocio esta actividad. Es decir, cualquier transferencia onerosa que sea efectuada ya sea por una persona natural o por cualquier empresa, pero que no tenga por giro de negocio esta actividad. Si tiene por giro el negocio de compra y venta de vehículos automotores o compra y venta de inmuebles, entonces estaría excluida, de acuerdo a la ley 154 y a lo que ha recogido la ley del municipio de La Paz, todas esas transferencias excluidas. Por lo tanto, ese tipo de transferencias corresponderían al Servicio de Impuestos Nacionales. Y toda transferencia onerosa que no sea efectuada por personas que tengan por giro esta actividad va a ser de dominio municipal. Eso hasta ahí. ¿Quién es el sujeto activo de este impuesto? Obviamente va a ser el gobierno autónomo municipal, aquel que registre el vehículo automotor o esté dentro de su jurisdicción el bien inmueble sujeto a ser trasladado. ¿Quiénes son sujetos pasivos de este impuesto? Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas jurídicas o personas naturales a nombre de quien se encuentra registrado el bien sujeto a la transferencia. ¿Pero qué pasa en la práctica? En la práctica, si yo me compro un vehículo automotor, yo soy la más interesada de que esté a mi nombre. Entonces yo pago el impuesto a la transferencia y yo hago todo el trámite, pero la ley señala que el sujeto pasivo de este impuesto es quien percibe el dinero. Por tanto, debería ser el vendedor. Pero, como lo reitero en la práctica, esto no sucede. Hasta, por ejemplo, hasta en las casas de autoventa, digamos Toyota, Mitsubishi, ya tienen contratos de adhesión establecidos, ¿no? Donde señalan y dicen, ya, estará a cargo del comprador los impuestos de ley que tengan que pagarse por este tipo de transferencia. No, entonces en la práctica siempre paga el comprador. Ahora, ¿cuál es la base imponible de este impuesto? Yo me acuerdo que hace muchos años se hacía doble minuta, ¿no? Una entre las partes y otra para efectos del notario y efectos de registro. ¿Por qué? Porque se tomaba para el pago de este impuesto el 3% del monto establecido en la minuta de compra y venta. Pero en la ley siempre está establecido que
el sujeto activo puede escoger el valor que sea mayor. Es decir, el valor de la base imponible o el valor trazado en la minuta de compra y venta, ¿no? Entonces, lo que me dice la ley, ¿sí? Que va a escoger el mayor valor del valor efectivamente pagado en dinero o en especie, dice la ley, pero bueno, en la práctica funcionamos con dinero, ¿no? Y, o el valor determinado para el IPBI o el IPBA, ¿no? La base imponible que hemos sacado del inmueble, del terreno o del vehículo automotor. El que sea mayor. Entonces, ¿qué se estipula ahora? Poner el mismo valor de la base imponible, ¿no? Porque no creo que haya ventas que sobrepasen el valor de la base imponible, o tal vez sí, tal vez sobrepasan un poco y el comprador está de acuerdo, entonces es preferible poner la base imponible, que sería lo más justo. La alícuota, como sabemos, es del 3% del monto que elija el sujeto activo. ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? El hecho generador de este impuesto va a quedar perfeccionado en el momento y en el lugar de la celebración del acto jurídico en virtud del cual se transfiere la propiedad del bien. Por decirles, es un sábado, estoy paseando y veo, hay los vehículos que ponen su cartel en venta. Hablo con el señor y le digo, me interesa su auto, transamos, vamos a su casa, le entrego el dinero y él me entrega el vehículo automotor. Ese momento, sea sábado, feriado, domingo, que vamos a firmar la minuta entre partes, es el momento del nacimiento del hecho generador, ¿no? Y ya habíamos dicho que la base imponible está dada por el mayor valor efectivamente pagado o el que se hubiera determinado en la base imponible. ¿Quiénes están exentos de este impuesto? Están exentos de este impuesto siempre que sean sujeto pasivo del mismo el Estado. Las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el país y los organismos internacionales, las ONGs. No, como habíamos dicho, el sujeto pasivo de este impuesto es el que vende. Entonces, ¿en qué casos va a ser sujeto pasivo el Estado? Cuando tenga él la calidad de vendedor. Por lo tanto, si yo compro algo del Estado, el Estado no va a pagar el impuesto a la transferencia. Está exento. Ahora, no están exentas las transferencias de las empresas públicas. No, el mismo tratamiento que en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Habíamos dicho que las empresas públicas tienen carácter lucrativo y muchas veces tienen también capital privado. Entonces, ellos no son objeto de exención. La liquidación de este impuesto está dado a los 10 días hábiles, o sea, tenemos para pagar este impuesto como plazo a partir de la firma de la minuta de compra y venta que hemos dicho que ha sido ese sábado o ese feriado. Voy a contar a partir del primer día siguiente hábil 10 días hábiles, ¿no? Entonces no voy a contar ni sábado ni domingo. Tienen que ser 10 días hábiles posteriores a la fecha del perfeccionamiento del hecho generador. Firmo la minuta y no me tengo que descuidar de que pasen esos 10 días hábiles. ¿Por qué? Porque sabemos que el día 11 ya voy a pagar con sanciones, con accesorios, con intereses. Ya va a generar un incumplimiento de pago. Entonces tengo que estar atento a estos 10 días hábiles a partir de la firma de la minuta de compra y venta. Ahora, ¿cuál es el trámite que
que se sigue para efectivizar el cambio de nombre. Por ejemplo, la misma ley señala que los notarios de fe pública no van a dar curso a la protocolización de esta minuta de compra y venta cuando no se tenga copia del comprobante del pago del impuesto municipal a las transferencias. Entonces, lo primero que tengo que hacer para obtener y formalizar el cambio de nombre, pagar el impuesto a la transferencia que me liquide el municipio de acuerdo a la minuta que he suscrito con el comprador o vendedor. Una vez que hemos pagado el impuesto municipal a las transferencias, voy a ir donde el notario para hacer protocolizar. Ahora, muchas personas piensan que ya con el documento protocolizado han formalizado, pero ¿qué nos pide el municipio? Que una vez protocolizado volvamos a la alcaldía y hagamos el cambio de nombre y formalicemos. No, porque muchas veces se deja ahí el trámite, me voy feliz con la protocolización y el municipio no ha hecho el cambio en su sistema. Entonces sigue figurando con el nombre de Juan Pérez ese inmueble o ese vehículo automotor. Y en un caso de fiscalización o para cualquier índole, ese aspecto ya no es atribuible al municipio, es atribuible al sujeto pasivo. Por tanto, tengo que terminar y formalizar mi trámite en el municipio. Algo importante de este impuesto a la transferencia onerosa, y les había dicho que íbamos a ver con más calma cuando nos toque ver este impuesto. Vamos a retrotraer, nos vamos a ir a las anteriores diapositivas. Aquí están. Porque, por ejemplo, antes de la modificación que ha sufrido este impuesto, ya había conflictos tanto en el Servicio de Impuestos Nacionales como en el municipio. ¿Por qué? Porque un ciudadano de a pie no sabe, pues, dónde tiene que pagar. Entonces, en muchas transferencias se pagaba, digamos, si era una primera venta, el contribuyente no sabía, iba al municipio a pagar. Pero Impuestos Nacionales podía haber hecho el cruce de información con notarios, etcétera, para dentro de sus facultades de control e investigación, y verificaba que un inmueble o un vehículo de primera venta había sido pagado en el municipio. Entonces fiscalizaba para que paguen impuestos nacionales. A la larga, en muchos casos, han habido contribuyentes que han pagado a los dos lados, o viceversa. Era un inmueble que no era de primera venta y el ciudadano de a pie ha dicho, corresponde el impuesto a la transferencia. Se ha asomado al Servicio de Impuestos Nacionales y ha pagado este impuesto. Va al municipio para efectuar y formalizar el cambio de nombre y el municipio le dice, tu inmueble no es nuevo, corresponde el impuesto municipal a la transferencia. Entonces el contribuyente va a decir, no, yo ya he pagado. Y el municipio va a decir, ni modo, porque te corresponde. Entonces han habido un sinfín de casos antes de la modificación que ha sufrido este impuesto con la ley 154, ya ha habido mucha confusión con este impuesto. Y posteriormente con la modificación de la ley 154, también habíamos visto que ya a partir de esta ley hace la modificación, en vez de eventual pone la palabra onerosa, primer cambio. Y hemos dicho que es importante ya no tomar en cuenta si es de primera o segunda venta, ya no nos importa. ¿Qué es lo que nos va a importar de acuerdo a la ley 154? El tipo de persona, el tipo de actividad, perdón. Si es una persona que tenga por giro esta actividad, ya sea de compra-venta de vehículos automotores o de bienes inmuebles, entonces no va a corresponder al municipio.
sino va a corresponder a el Servicio de Impuestos Nacionales. Así ha recogido en su ley el municipio de La Paz, bueno, todos los municipios. Pero ¿qué ha pasado posteriormente? Posteriormente ha habido una complementación, habíamos visto rápidamente, cuando veíamos la estructura de los impuestos municipales, que se ha promulgado esta ley 317 del presupuesto anual del Estado en la gestión 2012. ¿Y qué es lo que ha dicho sobre este impuesto? Dice, disposición adicional segunda con relación al artículo 8 de la ley 154, el que ha establecido esto, dice, están fuera del dominio tributario municipal las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores realizadas por empresas, sean unipersonales, públicas, mixtas o privadas u otras sociedades comerciales, cualquiera sea su giro de negocio. Entonces está complementando o aclarando. ¿Y qué es lo que se entiende, por decir así en palabras fáciles? Que ya no nos importa el tipo de actividad que tenga, porque nos está diciendo cualquiera sea su giro de negocio, están fuera del dominio municipal. O sea, basta que sea empresa, unipersonal, sociedad, fundación, sociedad comercial, cualquiera sea su giro de negocio, está fuera del dominio municipal. Entonces, con esta promulgación de esta ley, en la actualidad lo correcto es que si yo soy persona natural y hago una transferencia, ¿dónde voy a pagar? Voy a pagar en el municipio. Pero si yo soy empresa, cualquiera sea mi actividad, ya no importa si me dedico a la compra y venta de vehículos automotores o bienes inmuebles, no sé, vendo flores, ya soy empresa unipersonal, entonces voy a pagar al Servicio de Impuestos Nacionales. Pero, ¿qué pasa en el municipio de La Paz y de Santa Cruz? Sucede que han creado su ley, como todos también los municipios de las ciudades principales, en función a lo que decía la ley 154. Lo único que han hecho es transcribir, ¿no?, este impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, y ya le han puesto quién es sujeto pasivo, cuál es la alícuota y todo. En este impuesto lo propio. En este impuesto lo propio. Entonces han transcrito lo que ha establecido la ley 154 y con toda razón. ¿Por qué? Porque hemos visto que a partir de la Constitución Política del Estado les otorga pues competencias para poder crear sus impuestos, ¿no? Y en coordinación se ha promulgado la ley de autonomías donde les ha dicho, ¿no?, van a crear sus impuestos en función a una ley de clasificación y definición de impuestos. Esta ley hemos dicho que es esta 154, que les ha dicho a municipios, estos son tus impuestos. Entonces, lo que han hecho los municipios es recoger este establecimiento, esta creación de impuestos. Pero posteriormente, al año siguiente, cuando muchos de los municipios ya han promulgado, ya han creado su propia ley de impuesto en base a esto, se ha efectuado esta aclaración. Entonces, ¿qué han hecho los municipios? Han modificado su ley de creación de impuestos y han insertado esto, a excepción del municipio de Santa Cruz y de La Paz. ¿Por qué? Porque han dicho, nosotros somos autónomos, la Constitución y la Ley Marco de Autonomías nos dice que nos vamos a basar en una ley de clasificación y definición de impuestos y no en una ley del presupuesto anual. Entonces, lo que ha hecho el municipio de La Paz, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esto, pero el mismo ha sido, que tenga conocimiento yo, anulado por la forma y no ha vuelto a ser
a ser presentado en forma posterior. Entonces ha quedado así. Pero el municipio de La Paz hasta el momento no ha incluido esto, ni el municipio de Santa Cruz. Entonces, aquí hay un problema latente en la práctica. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que pagan a impuestos nacionales, quieren hacer el cambio de nombre, van al municipio de La Paz y le dicen, no, tú no tienes esta actividad, así que corresponde y me pagas. Los contribuyentes no saben, pagan y hacen una doble tributación, un doble pago. Entonces, ¿qué corresponde? En algunos casos, conocen los contribuyentes o se contratan un abogado que conozca la materia tributaria y piden una acción de repetición. Sabemos que la acción de repetición es un procedimiento que tiene derecho cualquier contribuyente, pero que también tiene un plazo, ¿no? A partir de la fecha del pago, se tiene 3 años de plazo para poder pedir la restitución de ese pago mal efectuado o un pago no correspondiente. Eso permite la ley. Ahora, sí han habido muchos casos de acción de repetición en las dos administraciones tributarias y hasta el anteaño pasado, que tengo conocimiento, ninguna de las dos administraciones tributarias ha querido dar su brazo a torcer. Entonces, esos casos han sido objeto de un contencioso administrativo que hasta la fecha no ha habido pronunciamiento. Pero han sido los propios contribuyentes que han pedido una consulta al Viceministerio de Política Tributaria. Esta institución ha emitido criterio respondiendo a estos contribuyentes que en algún caso ellos han presentado como prueba. Bueno, entre paréntesis, sabemos que toda consulta no tiene fuerza de ley, pero sí puede dar una luz. Y bueno, lo que he establecido en esta consulta, dicha institución ha dicho, la ley del presupuesto anual es una ley que está por encima de una ley municipal. Entonces, la que está vigente y la que tiene validez es la ley 317. Por eso les digo, en la actualidad es así. Entonces, lo que van a tener que hacer estos dos municipios, porque los demás municipios, Cochabamba, Potosí, Tarija, han modificado su ley y han incluido este artículo. Entonces, a la fecha está claro. Pero en La Paz había ese problema, ¿no? Que, como les digo, en la práctica se ha chocado mucho con un doble pago, que no es correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? A ver, Dafne Mariela. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Si yo soy una empresa, si yo soy Toyota y hago en la actualidad venta de 10 vehículos automotores, ¿dónde corresponde el impuesto a la transferencia? ¿Dónde voy a pagar? Al SIN. Al SIN. ¿Por qué? Exacto. Porque de acuerdo a la modificación de la ley 154 indica de que se debe tomar en cuenta el tipo de persona. En este caso es una persona jurídica, ¿no es cierto? Entonces correspondería que Servicio de Impuestos Nacionales cobre este impuesto a la transferencia. Ya, porque soy empresa, ¿no ve? Exacto. Pero de acuerdo a la ley 317, porque la ley 154 me hubiera dicho que corresponde al municipio. Exacto, sí. Ya. Entonces, está claro, ¿no? Porque es un tema que va a entrar en el examen y si tienen alguna duda, creo que está claro.
creo que ha sido explicado con Chuy. Y ya. ¿Nadie tiene ninguna pregunta más al respecto? Ya. Entonces pasemos a ver el otro tema que no está en estas diapositivas. Mientras busco las otras diapositivas, ¿alguien que no esté en la lista? ¿Alguien que haya ingresado recién? Buenas noches. Jimena Vargas, por favor. Jimena Vargas. Disculpe, también quería hacer una consulta sobre la liquidación. Decía que es 10 días hábiles. Sí. Y bueno, si en algún caso pasara 1 o 2 años, no sé, mi minuta todavía puede ser presentada al municipio. Sí puede, pero digamos ser el 3% de 1000, a ese resultado le van a añadir los accesorios e intereses por cada día de retraso a partir del día 11 de la fecha de suscripción de la minuta. Gracias. De nada. Tal vez una solución para ese tipo de casos, si es que se tiene contacto con el vendedor, se podría hacer una nueva minuta, ¿no? Porque 3 años es lo más significativo en tiempo para los intereses. Muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, veamos otro tipo de tributo que tiene el municipio, son las patentes municipales. ¿Qué es una patente municipal? No, es un tributo cuyo hecho generador es la autorización para la realización de actividades económicas en general. ¿A qué se refiere con en general? Por ejemplo, si yo soy médico, no soy empresa, igual necesito una licencia de funcionamiento para mi oficina. Si yo soy abogado, también necesito. En la práctica, hace algunos años se ha visto que, por ejemplo, estos servicios profesionales no tenían la licencia de funcionamiento, ¿no? Porque pensaban que como no son empresas, no podían o no tenían la obligación de sacar un permiso. Pero como la norma señala en su concepto, es para cualquier actividad económica, cualquier que tengo que tener una licencia de funcionamiento. Ahora, dentro de las patentes existen diferentes tipos de ellas, ¿no? Por ejemplo, existe la patente a la actividad económica de localización permanente. Cuando hablo de una localización permanente, es para cualquier actividad que va a tener una vida de 6 meses en adelante. No, esa ya va a ser una patente de localización permanente. Entonces, el hecho generador de este tipo de patentes es la autorización concedida anualmente para el funcionamiento del comercio, industria y actividades de servicios en general. Entonces, basta, como les digo, que mi actividad va a estar programada para que funcione más de 6 meses, entonces voy a pagar un impuesto anual, ¿no? Como el IPBI, el IPBA, voy a pagar esta patente en forma anual. ¿Quiénes son sujetos pasivos de este tipo de patentes de localización permanente? Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen cualquier actividad previa autorización. Cualquier. Yo soy una persona particular, quiero abrir una discoteca. Una discoteca obviamente voy a abrir por más de 6 meses, un restaurante, no sé, una fábrica de papeles. Entonces, cualquier actividad que tenga, voy a ser sujeto pasivo por dicha actividad.
También dentro de este tipo de tributos existen exenciones, ¿no? Y están exentas las asociaciones, fundaciones, instituciones religiosas, culturales, educativas, gremiales sin fines de lucro. Es el mismo tratamiento que para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, que hemos visto que si bien estas asociaciones, fundaciones pueden no tener fines de lucro, tienen que formalizar y demostrar en sus estatutos que efectivamente son instituciones no lucrativas. Ahora, obviamente las asociaciones que correspondan al Estado nacional, departamental y municipal, así como las actividades de los beneméritos. No, el mismo tratamiento de los beneméritos igual, tienen que demostrar que es benemérito, en este caso que es viuda de benemérito, porque hemos visto que les había comentado que vi en noticias que murió el último benemérito en Bolivia, entonces sus viudas también tienen este derecho, ¿no? Entonces, si una viuda forma una asociación para ayudar a niños, un hogar de perros, etcétera, entonces tienen esta exención, pero tienen que tramitar, ¿no? Tienen que demostrar la calidad de persona que son. No están alcanzadas por este beneficio los colegios particulares, porque los colegios fiscales sí, no sé si lo hemos dicho, aquí sí. Actividades educativas que sean públicas y nacionales, pero los colegios particulares, universidades privadas, no están dentro de estas exenciones porque sabemos que obviamente no son gratuitas, ¿no? Entonces, existe ahí fines de lucro. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Para estar exentos, los interesados tienen que obligatoriamente hacer el trámite de exención hasta obtener la resolución de exención, cumpliendo los requisitos similares o idénticos a los que se requiere en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? Va a estar dada por la función de las zonas, y hemos visto, ¿no? De acuerdo al código de zona, si está en el centro, por ejemplo, cuando se trata de actividades económicas, ¿qué es lo que más cuenta? Aparte del código de zona. Va a contar si mi actividad comercial se encuentra en un lugar que sea muy transcurrido, por ejemplo, la comercio. En la comercio, esta base imponible de mi actividad va a ser un poquito más elevada que una actividad que se encuentre en la Plaza España. Porque no hay la misma concurrencia de gente, no es tan comercial. Entonces, se va a determinar en función de las zonas. También de la superficie ocupada y la aplicación de factores de construcción, que deben recordar que les había dicho que dentro de los factores de construcción se va a tomar en cuenta cada factor de construcción. No si es de ladrillo, si es de tierra, si tiene vidrio, si es de lujo. Todos esos factores también van a influir para determinar la base imponible de este tipo de actividad de localización permanente. Dentro de este tipo de patentes también existen, así como las patentes permanentes, existen las patentes de localización eventual. ¿Cuáles son este tipo de patentes de localización eventual? Está referida a los espectáculos y recreaciones públicas. Por ejemplo, el hecho generador van a ser por la realización de bailes, sorteos,
bingos, loterías, actuación de conjuntos musicales, etcétera. Además de las recreaciones públicas de carácter eventual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una actividad en el teatro al aire libre, tengo que pedir permiso a la alcaldía. En la Plaza Baroa, tengo que pedir una kermés, permiso a la alcaldía y obviamente van a ser el hecho generador por este tipo de actividad. Ahora, también hay exenciones en este tipo de eventos. ¿Quiénes van a estar exentos? Van a estar exentos los que sean realizados por fines benéficos, pero por parte del Estado, organizaciones gubernamentales que no tengan patrocinio. ¿Por qué? Porque si, por decir, volvemos al ejemplo de la kermés, tiene fines benéficos y está organizado por el gobierno departamental para ayudar y recaudar tal vez por los enfermos del COVID. Pero esta kermés está auspiciada por Tigo, por Coca-Cola, entonces ahí ya no sabemos que se está promocionando, ¿no? Este patrocinio. Por lo tanto, en ese caso no existe la exención. ¿Cuál es la base imponible de este tipo de actividad? Por sus características especiales, está dada por la realización de los espectáculos públicos, como actividades teatrales, municipales, bailes, fechas especiales o ordinarias. O sea, la base imponible de este tipo de patente va a estar dada por el tipo de actividad, ¿no? Si es musical, va a tener un monto. Si es actividad teatral, otro monto. Los gobiernos municipales, por ejemplo, en el gobierno municipal de La Paz, tienen ya establecidos estos montos. Por ejemplo, tienen toda una lista de todas las actividades, carpintería, baile, restaurante, discoteca. A cada uno tienen, por decirles, 5 bolivianos, digamos. Ese es un monto fijo que está establecido por actividad y va a aumentar la base imponible de acuerdo al tipo de actividad que se realice. Y, por ejemplo, en carpintería ya tiene, digamos, 5 bolivianos. Van a ver cómo es su carpintería, si es de lujo o no es de lujo, superficie, esa sería para una permanente. Pero para todo tipo de actividad ya tienen establecido un monto. En este caso también, ¿no? Para actividades teatrales tienen igual 20 bolivianos, digamos, ya. Entonces, de acuerdo a la actividad, van a ir estableciendo en base a eso la base imponible. ¿Cómo es la liquidación y pago de este tipo de actividades? Se va a efectuar una vez autorizado por el municipio, o sea, antes de la realización del evento. Quiero hacer una obra teatral en el teatro al aire libre, voy, pido el permiso y pago en ese momento porque va a ser solo por un día, ¿no? Ahora, las recreaciones, por ejemplo, los juegos de distracción o un circo, actualmente, no sé si había un circo aquí por el Parque de los Monos, en el Alto también, alguna vez he visto que están los circos o parque de diversiones. Entonces, ¿cómo pagan ellos? Ellos pagan mensualmente por el tiempo que se quede. El circo se va a quedar 3 meses, entonces cada mes va a ir pagando esa patente por esa actividad. Ya, aquí haremos por favor una pausa de 10 minutitos y nos vemos en un ratito, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Por favor, que me considere en la lista. Jessica Toledo, por favor. Toledo. Ya estás. ¿Alguien más que no esté en la lista? De nada. Bueno,
Entonces, por favor, vamos a un descanso de 10. Bueno, entonces, otro tipo de patentes que existe dentro de la clasificación de las mismas, hemos dicho, son las patentes al comercio minorista y artesanal. ¿Cuál sería el hecho generador de este tipo de patentes? No, es la autorización que otorga cada gobierno municipal para las actividades eventuales de comerciantes minoristas, vivanderos, artesanos, mercados y ferias móviles, ¿no? Por ejemplo, puede ser la feria de Navidad, la feria de las citas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la base imponible de este tipo de patente? La base imponible se fija en un pago único municipal, ¿no? Que se llama el PUM. De acuerdo, igual este PUM ya tiene un monto establecido y aparte se calcula sobre ese monto de acuerdo a la localización, ¿no? Donde se encuentre la actividad realizada. Ahora, van a pagar en montos anuales los kioscos y anaqueles, no porque ellos funcionan todo el año. Además, no podrían pagar mensualmente, digamos, un kiosco que vende dulces, un hamburguesero, etcétera. Ellos tienen un impuesto anual, pagan una sola vez al año. ¿Cuál sería el hecho generador de este tipo de patentes? Otro tipo de patentes es la publicidad y propaganda. El hecho generador de este tipo de patentes es la exhibición y difusión de la publicidad. Esta difusión, esta propaganda puede ser permanente o puede ser eventual. Igual, para poner un cartel, tengo que sacar el permiso, un anuncio, tengo que sacar el permiso de la alcaldía. Ahora, dentro de este tipo de patentes existen diferentes tipos de publicidad. No pueden ser, como dice en la diapositiva, murales. Por ejemplo, que yo pinte en una pared el nombre de mi restaurante. No, pueden ser luminosos, pueden ser de tamaños a partir de 1 metro en adelante, ya se paga este tipo de propaganda. A ver, ¿quiénes son sujetos de este tipo de patentes? Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que auspicien o realicen la exhibición de publicidad y propaganda. Digamos que yo tengo un hotel y he sacado la licencia de funcionamiento para mi actividad de hotel, pero quiero poner un cartel Hotel Esperanza, entonces necesariamente tengo que pedir permiso a la alcaldía para poner esa propaganda, esa publicidad. No, no importa que esté pintada en la pared del hotel o que esté colgada, cualquier tipo de propaganda o publicidad, tengo que sacar el permiso. Ahora, por ejemplo, este tipo de publicidad y propaganda se va a pagar, va a diferenciarse el monto de acuerdo al tipo de propaganda que yo utilice. Volvemos al ejemplo del hotel. Puedo pintar en la pared Hotel Esperanza, entonces va a tener un costo no muy alto, digamos. Va a diferenciarse de un cartel que
sea luminoso, que sea de un tamaño más grande, que esté, no sé si a la pared o que esté salido de la pared, colgado. Cada detalle va a contar para calcular el pago de este tipo de patente. Por ejemplo, vemos publicidades en los techos, cualquier tipo de publicidad y propaganda va a costar. ¿Y qué va a incrementar también el monto del impuesto, que no son muy altos? Va a incrementar si yo en mi propaganda, digamos, un restaurante Esperanza, le pongo Coca-Cola, le pongo Tigo, entonces tengo auspiciador. Ahí va a costar un poquito más este tipo de publicidad. ¿Quiénes están exentos de este tipo de publicidad? Son las personas naturales o jurídicas que instalen carteles de identificación de local comercial o, por ejemplo, de su actividad. Un médico que ponga al doctor Flores, pediatra. Una familia que identifique familia Oporto, digamos, que no sea mayor a 1 metro cuadrado y que esté endosado en la pared. O sea, si ya es luminoso, ahí ya va a perder este tipo de dispensa. Ahora, también están exentas las señalizaciones de tráfico vehicular, peatonal, etcétera, obviamente porque son educacionales y no van a pagar, obviamente, este tipo de patente. Otro tipo de patente existente son los de servicio de distribución. ¿Cuál es el hecho generador de este tipo de patentes? Es la autorización que otorgan los gobiernos municipales para la circulación de vehículos de distribución de productos o mercancías. Por ejemplo, vemos en las calles vehículos que tienen pintado Yambal, por ejemplo, que tienen pintado, no sé, Coca-Cola. Entonces, esos vehículos, por circular y ya estableciendo una propaganda, una publicidad, entonces tienen que pedir permiso para circular dicha propaganda. ¿Quiénes son sujetos pasivos de este tipo de patente? Son las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de los vehículos automotores. ¿No? Pueden alquilar, por decir, hemos visto esos vehículos que tienen ahora pantallas, ¿no? Que son bien bonitos, gigantes, y puede alquilar la empresa. Yo quiero poner una propaganda de mi discoteca. Yo voy a pagarle al dueño del vehículo, porque en caso de que no haya sacado permiso y se ve circulando ese vehículo con esa propaganda, la alcaldía va a cobrar y le va a fiscalizar al dueño del vehículo, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo siempre va a ser el propietario del vehículo automotor, aquel en que se esté realizando la propaganda. ¿Y cuál es la base imponible de este tipo de patente? Va a estar dada de acuerdo al vehículo que se utilice para la distribución. Por ejemplo, si yo circulo en una PETA, digamos, Yambal, en un vehículo, en una Brasilia, entonces va a ser más barato, es de acuerdo al tipo de vehículo. No, otra vez vuelvo a la propaganda de estas pantallas gigantes que se ven bonitas, entonces por el tipo de vehículo pues, se va a cobrar este tipo de patente. No, más moderno, más grande el vehículo, entonces más lujoso, entonces va a aumentar un poquito la base imponible. Ahora,
Hemos dicho que para cualquier actividad económica, que sea de comercio, industria, actividad de servicio en general, se requiere una autorización al gobierno municipal. A cualquier gobierno municipal, aquel que se encuentre en la jurisdicción que quiero realizar mi actividad. Ahora, están comprendidos de este concepto, además del ejercicio de actividades independientes y libres, como serían los médicos, hemos dicho un arquitecto, cualquier actividad, entonces va a ser catalogada como permanente. ¿Cuál es la forma de fiscalización, digamos, de este tipo de patentes o las consecuencias de no utilizar o no cumplir con estos permisos? ¿Qué hace la alcaldía? Va en sus tareas de control y verificación, va a verificar que los sujetos pasivos titulares de actividades económicas no incurran en la omisión de su inscripción en los registros correspondientes o que se hayan inscrito se constate que cuenten con datos distintos a los que correspondan. Por ejemplo, yo voy a la alcaldía, me registro, saco mi permiso para una discoteca, pero de día funciono como restaurante o como pensión, pero no tengo ese permiso. Entonces, esa es la tarea que tiene que verificar los funcionarios del municipio. Cuando existe omisión de inscripción, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Se desarrolla la actividad sin inscripción en los registros tributarios del registro de contribuyentes y cuando se desarrolla la actividad con ubicación distinta a la inscrita en los registros tributarios, yo voy y el mismo ejemplo de la discoteca, digo que es el Miraflores, pero he visto por conveniente un lugar más económico porque pago alquiler y me traslado a San Pedro, pero no he dado a conocer a la alcaldía. Entonces, la alcaldía va a tener el registro con la ubicación en Miraflores, sin embargo, yo funciono en San Pedro. ¿No? Y esto, el número uno, estoy desarrollando la actividad, nunca me he inscrito. Digo, ay, voy a ir mañana, pero ya he abierto mi actividad, pero nunca me he inscrito. Entonces, esas son las causales que tiene que verificar. Ahora, cuando se desarrolla la actividad por otro sujeto pasivo distinto al inscrito en los registros tributarios, también hay consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque yo he ido como María Esperanza Oporto, pero quiero ir a Cochabamba, me he ido a vivir a Cochabamba y dejo a mi hermana. Entonces le hacen la fiscalización y mi hermana yo ya no soy el sujeto pasivo, está inscrita otra persona. He cambiado el NIT, pero no he cambiado la patente de actividad, ¿no? Y cuando se desarrolle la actividad con autorización, pero con datos técnicos distintos a los registrados en el padrón de contribuyentes. Tengo la discoteca y cuando he ido a abrir he ido a pedir el permiso, han ido a la inspección ocular y mis materiales eran catalogados como tipología económica, pero me ha ido re bien antes de cumplir el año y no he pedido permiso, pero por dentro he cambiado la discoteca con materiales de lujo. Entonces va a la alcaldía, hace una inspección ocular después de tiempo y no tengo los datos técnicos registrados, mi construcción y es otra. Entonces, sabemos que el Código Tributario nos obliga, en el artículo 70, a informar a la Administración Tributaria cualquier cambio en nuestra situación tributaria. En este aspecto, los cambios de los datos técnicos de una construcción obviamente va a afectar al impuesto, a la patente, entonces tengo la obligación de
Por favor, ¿me puede decir si se ven las diapositivas? Se ha apagado mi máquina y he entrado por mi teléfono. Quiero saber si se ven. O sea, se está reiniciando mi computadora y no. Jessica, ¿me puedes decir? No se ve nada. Por favor, decir si se... No se ve nada. Bueno, doctora, no se ve ninguna diapositiva. Ya. No importa, entonces voy a continuar, pero sí me escuchan, ¿no ve? Claro, me están escuchando. Ya. Entonces, esas son las causales que tiene que verificar los personeros de la alcaldía en cuanto a las patentes municipales, en cuanto al permiso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una actividad incurre en una de estas causales? Lo que sucede es que van a los personeros de la alcaldía iniciar un proceso sancionatorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Aquí estoy. ¿Cuál es el procedimiento que realizan los personeros de la alcaldía? Perdón, Ari, se me ha vuelto a perder la señal. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces voy a continuar así hablando. Bueno, lo que les decía, empiezan un proceso sancionatorio. No verifican cualquiera de estos incumplimientos y empiezan un procedimiento sancionatorio. ¿En qué consiste este procedimiento? Van a notificar en el momento de esa verificación con un acta de verificación. En el momento le hacen conocer a la persona encargada y señalando que no tienen la licencia de funcionamiento. Entonces, lo que van a proceder, le van a dar 20 días de plazo para que puedan probar que no han incurrido en este incumplimiento. Por ejemplo, no figura el mismo nombre, no está en la misma ubicación. Puede haber una explicación, puede haber, tal vez ha hecho conocer el contribuyente, el sujeto pasivo, mediante una nota a la alcaldía y no ha tenido todavía, no sé, si entrepapelado, pueden pasar miles de situaciones. Entonces puede presentar este sujeto pasivo el sello de recepción y decir, yo he hecho conocer a la alcaldía. Entonces ya no es atribuible en persona. Entonces todos esos tipos de prueba pueden presentar. No, se le ha caído al piso la licencia de funcionamiento y ha visto abajo el mueble, pero en ese momento no ha querido el fiscalizador escuchar y se ha ido. Entonces tienen cámaras y muestran que efectivamente se ha caído la licencia de funcionamiento. No sé, de acuerdo al artículo 76 del Código Tributario, sabemos que podemos presentar todo tipo de pruebas, ¿no? Entonces me otorgan en esa acta de infracción 20 días computables a partir del momento en que he incurrido o en que ha ido el fiscalizador a mi negocio, a mi actividad. Pasados esos 20 días, si no presento pruebas, obviamente, como en cualquier proceso sancionatorio, se va a emitir la resolución sancionatoria. Entonces, también puedo, dentro de esos 20 días, regularizar, porque en el momento me cierran la actividad. Tienen plena facultad para clausurar mi actividad después de los 20 días. Entonces, dentro de esos 20 días, puedo pagar, puedo regularizar, no he sacado, voy y pido el permiso que no he tenido o cambio el nombre del titular de la actividad,
registro bien la ubicación, tengo esa opción dentro de los 20 días. Pero si no presento pruebas y no hago esa aclaración, no regularizo, no saco la patente o no pago la patente, entonces me van a clausurar. Y me van a poner el precinto de clausurado, ¿no? Entonces, en el momento en que yo puedo impugnar la resolución sancionatoria, pero yo creo que un contribuyente consciente de que ha incumplido va a tener nomás pues que pagar la multa, pagar y regularizar, porque si yo vivo de la actividad de un restaurante, bueno, ahora con el COVID todo está, estamos sufriendo económicamente todo el mundo, pero digamos, es mi medio de vivencia. Cualquier actividad que yo tenga que se cierre por este tipo de incumplimiento me va a perjudicar, obviamente. Entonces, tengo que regularizar. ¿Qué pasa si no regularizo y me notifican con la resolución sancionatoria, no impugno y yo rompo el precinto, digamos, de clausurado? Ahí sí que hay una multa y hay una sanción como delito, una sanción que está establecida en el Código Penal. Ahorita no recuerdo el artículo, pero se toma como delito y se paga como 1.000 UFBs, más o menos. Entonces no puedo tampoco romper el precinto. Ahora, hay alguna salvedad para aquellos negocios o aquellas actividades que funcionan desde su domicilio. Entonces han habido muchos casos que dicen, no me puedes clausurar porque es mi casa, yo tengo que entrar y salir. Pero en ese caso, ese aspecto no es atribuible al gobierno municipal. Entonces, se les dice a los contribuyentes que busquen una salida, que se abran, no sé, una ventana o qué sé yo, porque ese es el pretexto para seguir con su actividad. Entonces, no pueden romper el precinto. Bueno, en resumen, ese sería el proceso sancionatorio que se sigue cuando se incurre en una de estas contravenciones que hemos visto relacionadas a la patente de funcionamiento. Pero así se ejecutorie en el momento en que se regularice o se pague o se formalice, obviamente esta sanción va a ser levantada. Puedo seguir funcionando, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de clausura en el municipio. ¿Tienen alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Están ahí todavía? Doctora, una consulta justamente de lo que habíamos hablado del tema de la publicidad en especial. Bueno, yo radico prácticamente en Santa Cruz, ¿ya? Mire, acá en Santa Cruz se ven muchos vehículos nuevos, o sea, estoy hablando de unos Suzuki salidos recién el anterior año y todo eso, que ellos llevan publicidad, ya sea de unas florerías, algunos pedidos de algunos restaurantes y todo eso, pero que yo tenía entendido de que ellos no pagan ningún impuesto por esto de la publicidad. ¿Esto es según normativa, según cada municipio, o es como es una obligación de todos de todo el país Bolivia, o cada departamento maneja de diferente manera? Eso quisiera que por favor me oriente. Bueno, el tema de patentes a la actividad económica no se encontraba en la ley 843, por ejemplo, como los demás impuestos, pero sí cada gobierno municipal contaba con una ordenanza municipal, que es así como se
se manejaban antes los impuestos, los municipios. Entonces, cada municipio tenía su ordenanza municipal, pero trabajan en coordinación, digamos. Ahora, he visto, si ingresan a la página de política tributaria, les había dicho que ahí se encuentran todas las leyes de creación de impuestos y hay también ley de creación de patentes, pero no se salen del marco, es igual para todos, porque es una forma de recaudación que tienen los municipios y que siempre ha sido en forma general. Deben cambiar algún detalle mínima, digamos, por jurisdicción, porque en Santa Cruz tal vez es más tierra, tal vez es un poquito más barato, o tal vez porque también es una ciudad que existe mucho comercio, tal vez es un poquito más caro, pero sí tienen la obligación. Toda actividad es a nivel nacional. ¿Y qué pasa si, digamos, yo no lo declaro? O sea, ahorita lo que yo veo mayormente lo que pasa acá es de que yo como propietario voy a hablar, digamos, de esta florería, digamos, ¿no? Hablo de esta florería, yo me saco el vehículo, obviamente, a nombre de la empresa, lo manejo yo, le hago poner el sticker de la publicidad de mi florería y pues prácticamente yo pago los impuestos, obviamente, del vehículo, pero no sobre una patente de publicidad. Y que yo, la verdad, dice, o doctora, que yo sepa, acá no he visto ninguna multa respecto a eso, pero le podría decir que un 20% de los automotores son justamente que tienen empresas, ya sean las constructoras, las petroleras, pero prácticamente cada empresa que debe abrir el permiso, debe sacar el permiso cada empresa. Pero como le digo, prácticamente no, que yo sepa y que yo tenía entendido, porque ahí tengo un amigo que trabaja en la alcaldía y una de mis consultas era justamente esa, si es que ellos hacen alguna batida o si es que yo como propietario, obviamente yo tengo la necesidad de ir y decir, bueno, estoy haciendo esto, pero ¿qué pasa si no lo hago? Claro, ¿qué pasa si no lo hago? Entonces evito prácticamente un pago de un impuesto. Claro, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de la ley. No sé si has estado alguna vez en La Paz y los compañeros seguramente han debido ver hace unos 5 años, por ejemplo, habían carteles en el Prado, por la autopista, que esos carteles, algunos son particulares y los alquilan, digamos, yo me compro un cartel, un espacio y alquilo y la florería pone su propaganda. Yo ni idea, se hace el permiso, yo le alquilo y la verdad no me interesaría sus obligaciones. Entonces el desconocimiento de la ley ha sido muy evidente en esos años y después ya los funcionarios de la alcaldía seguramente han ido haciendo batidas y ponían no autorizado, no autorizado, no autorizado, no sé si recuerdan, porque este tema de la publicidad y propaganda, o sea, nadie sabe. Por ejemplo, yo me acuerdo, había un hotel en Cochabamba que decía, pero ¿por qué me están cobrando otra vez licencia de patente de funciones si yo ya he pagado? Y no entendía que para la publicidad y propaganda esa parte. Entonces, es el desconocimiento de la ley y a veces los mismos funcionarios no conocen la ley, entonces no hacen las batidas. Este tema de patentes no es muy recurrente, digamos, ¿no? O se fijan, ¿tiene licencia de funcionamiento? No. Ah, ya. Entonces, esa es mayormente la tarea de investigación y de control que tiene el municipio. Pero esto de la publicidad y propaganda sí pueden hacer totalmente batidas. Y si no tiene, no sé si les he comentado, yo trabajo en la autoridad de impugnación tributaria. Entonces, sí ha habido muchos casos, especialmente de Cochabamba y La Paz. Santa Cruz nunca hemos visto uno. De Oruro, nada. Yo les digo, Cochabamba y La Paz sí. No tienen publicidad y propaganda, no tienen publicidad, no tienen el permiso. Entonces, sí, esos municipios han fiscalizado, han hecho esa tarea de control. Pero tienes razón, en Santa Cruz no he visto ni un solo caso, en Oruro, en Tarija, en Chuquisaca tampoco. Entonces, yo asumo que, y bueno, también, ¿por qué no decirlo?
este caso de la publicidad y propaganda no significa tampoco mucha recaudación, no, es mínima. Entonces, tal vez prefieren ocupar los recursos humanos y económicos en hacer fiscalizaciones a los otros impuestos, pero deberían hacer, ¿no? Deberían hacer, porque sí es a nivel nacional esto de las patentes. Ok, gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra consulta, por favor? No. Ya, mañana vamos a avanzar el último tema y estaba pensando, voy a tratar de hacerlo lo más puntual que pueda, pero si no alcanzamos para el examen, que específicamente lo que quiero que vean es el impuesto municipal a la transferencia onerosa, que pongan atención en el tipo de persona, el momento de la ley, que voy a aplicar, ¿no? Si voy a hacer valer la primera venta, si voy a hacer valer la transferencia onerosa por el tipo de persona o por el tipo de actividad. Ese es el impuesto que más me interesa y ese es el impuesto que va a entrar al examen. Y también otro tema que va a entrar es el que vamos a avanzar mañana, pero, o sea, si ponen atención en la clase, no van a tener necesidad de estudiarlo. Ahora les digo, si es que no alcanzamos, puedo colgarlo y pueden ustedes realizarlo. Yo no quiero cargarles, porque si les cargo el examen, por decirles hasta el sábado, en la noche o hasta el domingo, van a estar, ni van a descansar, ni van a hacer el examen. ¿No ve? Yo he sido estudiante, sigo siendo estudiante, o sea, entonces sé cómo es. Entonces quisiera, por favor, si están de acuerdo, si es que no acabamos, no nos va a alcanzar el tiempo en la clase, ya va a estar colgado y quisiera que lo resuelvan porque es sencillo. Son casos prácticos en relación a el impuesto municipal a la transferencia y al tema que vamos a llevar mañana. Colgarlos y que lo resuelvan hasta las 12 de la noche, porque como estaba programado para que se realicen clases, digamos que les va a tomar máximo 1 hora, máximo. Entonces quisiera que terminando la clase lo puedan resolver y colgar hasta las 12 de la noche de mañana. Así son libres el fin de semana. No sé si están de acuerdo. Shirley, por favor. Yo estoy de acuerdo, doctora. ¿Está bien, doctora? Sí. Perfecto. Entonces, mañana ya nos vemos con el último tema. Doctora, un favor, disculpe. Creo que no me tomó en cuenta en la asistencia. Porque ¿Cuál es estaba su medio nombre? reportado, no sé, desde ayer mi señal no está muy bien, entonces, Wendy Vázquez. Ay, sí, tenías falta. Por favor, atentos a la lista. Si no he escuchado si estaba mal tú. Ya. A ver, voy a verificar, voy a decirles quiénes de los que asisten no están porque después... Rosemary Soria no está, ¿no? A una clase nomás ha venido. Bueno, asistido, ¿cuál ha venido? Y Jessica Toledo está. Ah, sí está. Sí, doctor. Bueno, estaba. Jessica. Ah, ya. Sí. Sí, después los demás tienen asistencia. Bueno, entonces, mañana nos vemos 7:30. Hasta luego, doctora. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta luego, doctora. Hasta mañana.